Bueno, espero que tengan todos un muy buen día. Soy la docente de la Unidad Académica de Adulto y Anciano, Mariela Sánchez. Como ustedes vieron en esta clase, hablábamos de medio interno, ya hicimos la introducción y se dieron algunos conceptos básicos respecto de este tema. Así que ahora lo que vamos a ver es la alteración en la distribución y el desequilibrio de los líquidos, y en esta clase vamos a ver el desequilibrio que se produce en los líquidos, el déficit de volumen, la hipovolemia, la deshidratación. Vamos a hablar también del exceso del volumen de los líquidos, la hipervolemia, y cuál es la gestión de enfermería cuando ese volumen de líquidos se ve alterado. ¿Qué hacemos nosotros como enfermeros? ¿Qué debemos hacer ante estas situaciones? La alteración de la distribución de los líquidos, como ya vimos un poco en la introducción, y que si ustedes también profundizan en el F1, en la UTI 1, estos conceptos ustedes ya los tienen y los han dado, así que en algunas cosas será un pequeño repaso. Acá lo que aparece es que hay un aumento de la permeabilidad capilar. La alteración de la permeabilidad de los capilares permite el paso de proteínas al intersticio, alterando los gradientes de presión, y desencadena una fuga de líquido plasmático hacia el intersticio. ¿Qué causa esta alteración? Bueno, traumatismos, quemaduras, una irritación química, las lesiones, algunas reacciones alérgicas que están mediadas, sobre todo aquellas que son mediadas por la histamina, y también se produce como ante respuestas inflamatorias, cuando tenemos cursando un proceso infeccioso, en algún posoperatorio, y en casos más graves de los procesos infecciosos, que es la sepsis. ¿Cómo se manifiesta esta alteración? Bueno, se aumenta el calibre de los poros en los capilares, hay un pasaje de proteínas y por tanto un desplazamiento de plasma en el intersticio, apareciendo edema intersticial. El líquido que es ganado en ese intersticio es perdido por un comportamiento intravascular, y dependiendo de la entidad y de la extensión de ese aumento de la permeabilidad, puede ser causa de hipovolemia, porque al perderse ese plasma que va hacia el intersticio, disminuye el volumen circulante. Por tanto, también puede aparecer una disminución en el gasto cardíaco, producirse, por tanto, hipotensión arterial, y esto puede traer como consecuencia un riesgo para la vida. Dentro de esta alteración de los líquidos está el desequilibrio del volumen de los líquidos. Por un lado, vamos a ver ahora qué pasa cuando perdemos líquido, o sea, cuando hay un déficit de ese volumen de líquido, que cuando esa pérdida del volumen de líquidos del plasma, hablamos de hipovolemia, cuando lo que si no se manifiesta, si es por el líquido intersticial, hablamos de deshidratación. La hipovolemia es la disminución del volumen circulante efectivo, en lo que hablábamos en esa alteración cuando vimos recién, que yo les decía que cuando se pierde ese líquido del plasma, lo que hay es una disminución del volumen que está circulando. ¿Qué causa esta hipovolemia? Bueno, la disminución en el ingreso de los líquidos o el aumento de las pérdidas hídricas. Puede ser porque tomamos poco líquido o porque estamos perdiendo demasiado líquido. ¿Cómo se manifiesta ese descenso del volumen circulante? Por hipotensión arterial, como dijimos hoy, taquicardia en respuesta y en compensación a la hipotensión, aparece sequedad de las mucosas, los ojos un poco hundidos, va a haber una disminución del peso corporal porque perdemos volumen, y también puede aparecer hipertermia, o sea, cursarlo con fiebre. Otra de las manifestaciones es una disminución del retorno venoso, ¿sí? Puede producirse acidosis metabólica por el metabolismo anaerobio,
va a haber una disminución de la diuresis porque si tengo menos volumen voy a orinar menos, el balance hídrico va a ser negativo y va a haber una hemoconcentración. ¿Qué sucede en estos casos con la persona mayor? Acá hay consideraciones especiales, porque durante el proceso normal del envejecimiento hay cambios en la composición corporal, del balance interno y externo, y también de los mecanismos de control del equilibrio hídrico a nivel central y a nivel periférico. Sabemos que los adultos, las personas mayores, pierden un poco la sensación de la sed, ¿sí? Y también hay, hay cambios en ese control de las pérdidas a nivel renal. Esto lleva a una de las situaciones más frecuentes en la persona mayor, que es la deshidratación, el déficit de agua intracelular, lo que hablábamos al inicio cuando lo presentamos, que cuando es la pérdida es a nivel del líquido intersticial, lo que aparece es la deshidratación. En las personas mayores esto es más frecuente por estos cambios normales que se producen en ese proceso de envejecimiento. Si la persona mayor presenta alteraciones cognitivas, sensoriales o funcionales y además es una persona que tiene pluripatologías, y por lo tanto, si tiene pluripatología va a tomar más de un fármaco, así que allí va a aparecer un síndrome geriátrico que conocemos como polifarmacia. Esto que hace lo torna más susceptible, más vulnerable ante la deshidratación, aumentando el riesgo de muerte por fallas de los sistemas vitales, como el sistema cardiovascular y el renal. ¿Por qué? Porque en esa función cardiovascular, los cambios normales en el proceso de envejecimiento con respecto a las células miocárdicas hacen que las paredes cardíacas sean más rígidas y disminuya la capacidad de contracción y se afecte el sistema de conducción. La situación de reversibilidad puede tornarse más dificultosa, aumentando el riesgo de vida. Ante la hipotensión causada por la deshidratación o por la hipovolemia, la persona mayor no responde rápidamente a los tratamientos de vasoconstricción o a los aumentos del gasto cardíaco. Va a costarle mucho más que una persona joven. Además, ellos son incapaces de aumentar su gasto cardíaco aumentando la frecuencia, sino que depende más del volumen latido y no tanto de aumentar la frecuencia que aumente el gasto. Si el volumen está disminuido, le va a costar, va a ser más dificultoso para ellos. Es de esperar que el gasto cardíaco mejore cuando aumentamos la precarga o aumentando la fuerza de la contracción. ¿Qué pasa con la función renal? El deterioro de la misma producto del proceso de envejecimiento requiere una ingesta líquida adecuada para lograr la correcta eliminación de los productos de desecho del organismo. Y si estoy con una hipovolemia, ese riñón también va a empezar a fallar. Los fármacos es otra de las cosas que nosotros debemos de considerar porque hay medicamentos que aumentan y modifican la necesidad del agua, como por ejemplo los diuréticos, la fenitoína, los broncodilatadores y los laxantes. En cuanto a la función digestiva, debido al proceso de envejecimiento, se enlentece la función y los movimientos propulsivos del aparato digestivo, aumentando la necesidad de agua para evitar el estreñimiento. Y si estamos hablando de que este adulto mayor tiene un déficit en ese volumen de líquido, todas estas funciones claramente se van a ver más alteradas, van a ser mucho más susceptibles a tener descompensaciones que una persona más joven. Y la otra situación que es contraria a la que vimos, que era el déficit del volumen de líquidos, acá vamos a hablar ahora del exceso del volumen de los líquidos, que es la hipervolemia. Acá, al contrario de lo que pasaba en la hipovolemia, hay un aumento de ese volumen circulante efectivo causado por exceso de los ingresos, tanto enterales como parenterales, o por una disminución de la excreción. Otra de las causas de esta hipervolemia puede ser la insuficiencia renal o la insuficiencia cardíaca. ¿Cómo se va a manifestar? Bueno, igual que la vez anterior, si fuese por el plasma, ese exceso se da al contrario de que el agua es hacia el plasma,
la salida del agua hacia el plasma, va a haber hipervolemia. Y si es del líquido intersticial, lo que vamos a ver son edemas. Y la otra de las manifestaciones, la retención hídrica en los terceros espacios. ¿Cuál va a ser la manifestación? La hipertensión arterial, aumento del peso corporal porque se gana volumen, hemodilución, el balance hídrico va a ser positivo, podemos tener edemas en los miembros con fobias y edema pulmonar. Esa fobia, cuando nosotros comprimimos el edema, queda la marca como un pozo, ¿sí? Edema a nivel pulmonar, va a haber un aumento de la presión venosa, distensión de las venas del cuello y también un aumento de tamaño y sobrecarga del corazón, porque ese corazón va a tener que hacer mucho más esfuerzo, ¿verdad? Va a estar mucho más sobrecargado para poder bombear un volumen mayor del que debería. Y después puede aparecer en esos terceros espacios ascitis, líquido en el abdomen, el derrame pleural y también podemos ver derrame pericárdico. ¿Qué pasa con la persona mayor en esta situación? Bueno, las reservas fisiológicas están reducidas significativamente y a menudo tienen comorbilidades importantes, incluyendo la hipertensión arterial, la enfermedad arterial coronaria, por ejemplo. La incidencia de la disfunción sistólica, diastólica y la rigidez vascular aumentan con la edad. Como consecuencia se desarrolla insuficiencia cardíaca. Si yo tengo esa bomba cardíaca insuficiente y encima tengo un aumento del volumen circulante, ese corazón le va a ser mucho más difícil poder manejar ese volumen de líquidos y por tanto las complicaciones van a ser mayores. La hipervolemia y el bajo gasto cardíaco determinan descompensaciones en las personas mayores portadoras de insuficiencia cardíaca porque la bomba, lo que les decía, no es capaz de manejar ese volumen. A medida que aumenta la edad, hay un deterioro progresivo, entre otros, también no solo del sistema cardiovascular, sino también que renal. Y como ese sistema, como también esos riñones están con su función disminuida, no son capaces tampoco de excretar una sobrecarga de volumen. Por tanto, es menos capaz de poder adaptarse a esos cambios hemodinámicos y no va a poder manejar la alteración no solo del agua, sino que también del sodio. La administración poco cuidadosa de líquidos y electrolitos puede tener graves consecuencias, por lo cual esta práctica debe recibir especial atención. A esto me refiero cuando tengo un adulto mayor recibiendo suero, por ejemplo, por vía intravenosa, tengo que estar muy atento al control de ese suero, al goteo, a que pasen los horarios indicados, a no sobrecargar con más volumen, ¿verdad? Lo mismo con los iones, por ejemplo, pacientes que reciben suero con potasio, tengo que estar muy atento. Una investigación nacional que se hizo en el Reino Unido concluyó que los errores en la administración de los líquidos eran una de las causas más frecuentes de mortalidad y morbilidad preoperatoria evitable justamente en esas edades de la vida. ¿Qué hacemos nosotros ante esta situación que se da? Primero que nada, como siempre, vamos a aplicar nuestro proceso de atención de enfermería a través de la valoración. Si bien el paciente va a ser valorado de todos los aspectos y en todas las necesidades o en todos los patrones funcionales de Mayor y Gordon, en esta situación de hiper e hipovolemia vamos a prestar atención especial a lo que sería el patrón nutricional metabólico o en la necesidad de la respiración de comer y beber adecuadamente, el patrón o la de eliminación y la necesidad de eliminar por todas las vías corporales. Para Mayor y Gordon, el patrón de actividad y ejercicio, que ya sí, además de la actividad y el ejercicio, donde se valora lo respiratorio y lo circulatorio, y en Virginia Henderson la necesidad de circulación, respiración, y en Henderson mantener la higiene y la integridad de la piel, acá sobre todo por la valoración de la piel, que en Mayor y Gordon lo valora también en el nutricional metabólico. La información de la historia también va a ser importante para poder establecer el plan de aporte
hidroelectrolítico, ¿verdad? En estos pacientes. Y ahí vamos a ver los planes, los problemas que tenga de salud, las comorbilidades y la repercusión sobre el medio interno, el proceso terapéutico indicado y la evolución diaria, la ingesta, la sed y la pérdida de fluidos, información que también podemos recoger de la historia clínica. En cuanto a la monitorización clínica, vamos a tener en cuenta los indicadores, aparte, como dije, de que se hace la valoración completa, especial atención en la presión arterial, las presiones venosas, si tuvieron la vía venosa central, medir la presión venosa central, la frecuencia cardíaca, el relleno capilar, la hipotensión postural, el balance hídrico de los fluidos y acumulativos durante la internación, control de peso corporal, verificar los edemas y la frecuencia respiratoria. Además de que vamos a tener que controlar los parámetros del laboratorio en cuanto a la urea y la creatininemia, que son los que son los indicadores de la función renal, el ionograma que nos va a dar el estado de los iones de sodio, potasio, calcio, cloro, ¿verdad? Y el hematocrito para ver esa hemoglobina y ver lo que hablábamos hoy de la hemodilución o la hemoconcentración en el caso de la hipovolemia. El plan de cuidado va a estar dirigido fundamentalmente a la realización del balance hídrico, la fluidoterapia y la administración de los diuréticos en el caso que corresponda. Es básico y fundamental la realización de un balance hídrico. Controlar el ingreso de los líquidos, acá incluye todos los líquidos, los enterales, los que recibe por vía oral si fuera el caso, o ingresos enterales por sonda nasogástrica, orogástrica, ¿verdad? La infusión parenteral de los líquidos, vía periférica, lo que ingrese por vía venosa central, así como la pérdida de los líquidos, donde aquellos que son medibles, como la eliminación urinaria, la intestinal, lo que el paciente excreta por sondas o por abocamientos, como la sonda nasogástrica, la orogástrica, las ostomías, y también las pérdidas que hay a través de los drenajes. Y después, lo otro que se tiene que tener en cuenta de los egresos son las pérdidas insensibles. Cuando hablamos de pérdidas insensibles, hablamos lo que perdemos a través de la respiración y de la sudoración. La pérdida insensible respiratoria se estima en condiciones basales 350 centímetros cúbicos y la sudoración por difusión a través de la piel en 500 centímetros cúbicos. ¿Cómo se calcula ese balance hídrico? Bueno, acá tenemos cómo podemos calcular las pérdidas insensibles. La estimación que se hace. Se calcula el peso corporal por 0,5 por 24 horas. Eso nos da cuál sería la cantidad de la pérdida insensible. Si el paciente tiene fiebre, hay que agregarle 10% más por cada grado de temperatura mayor a 37. Y por cada grado mayor a 38, las pérdidas aumentan 5 mililitros por kilogramo por hora. Quiere decir que si yo tengo un paciente que tiene 38 de temperatura y la pérdida insensible me dio 800, le tengo que sumar el 10%, o sea que van a ser 880, calculo, de pérdida insensible. Y si tengo un paciente que tiene 38,5, le voy a aumentar, aparte de ese 10%, 5 mililitros más por cada kilo en 24 horas. La disnea, cuando el paciente presenta disnea, el aumento de 5 respiraciones por minuto por encima del valor normal en un periodo de 24 horas son 100 mililitros que debo de sumar. Y las pérdidas insensibles siempre deben considerarse cuando yo cuento los egresos. No alcanza con anotar cuánto orinó, cuánto movilizó, cuánto dio el drenaje. No, las pérdidas insensibles deben calcularse. ¿Cómo interpreto ese balance hídrico? Bueno, ¿cuándo el balance es negativo? Cuando las pérdidas o los ingresos superan los ingresos. Ahí voy a tener deshidratación o hipovolemia, por tanto ese paciente va a requerir del aporte de líquidos. El balance es positivo si los ingresos superan las pérdidas
o los egresos y voy a tener hipervolemia, o sea que voy a tener que se le administrará, de acuerdo a lo que el médico nos indique, diurético o la para poder seguramente ayudar a eliminar ese volumen de líquido. La fluidoterapia es la administración de soluciones, agua y solutos de distintas características y concentraciones en el comportamiento intravascular. El plan de reposición lo establece el médico, teniendo en cuenta la necesidad del paciente. Como además recibe fármacos intravenosos cuyos diluyentes se suman como volumen de aporte y tienen que estar registrados para ser considerados en el balance. La terapia con líquidos no puede considerarse una rutina, se le debe conceder tanta importancia como cualquier otro medicamento que el paciente tenga prescrito. El plan de cuidado, en cuanto al tipo de la solución de uso parenteral, vamos a tener que según la osmolaridad, hipotónico, isotónico, hipertónico, según el tamaño de las partículas que estas soluciones tengan disueltas, van a ser cristaloides de soluciones coloidales, y después tenemos por otro lado la sangre y los derivados, que pueden ser glóbulos rojos o plasma. Las soluciones hipotónicas tienen menos concentración de solutos. Un ejemplo de una hipotónica es 0,45% de solución salina normal. Ese tratamiento de elección para la deshidratación celular. Las soluciones isotónicas son fluidos intravenosos con una concentración similar a las partículas disueltas en la sangre, y un ejemplo es lo que ustedes seguramente ya habrán visto, que es la solución isotónica, es el suero salino al 0,9%, es el suero fisiológico. Esto para el tratamiento del déficit de los líquidos. Las soluciones hipertónicas tienen mayor concentración de las partículas disueltas. Que la sangre. Acá el ejemplo de la solución hipertónica es la salina normal al 3%, que sería cloruro de sodio al 3%. Acá esta pequeña foto muestra lo que pasa cuando yo, cuál es el efecto, ¿verdad?, de los fluidos en el organismo. Cuando yo administro una solución hipertónica, lo que hago es sacar líquido de dentro de la célula. Cuando doy una solución isotónica se mantiene, porque en realidad tiene la misma, como vimos hoy, casi composición que la sangre, y la hipotónica hace que ingrese agua a la célula. Acá les queda un cuadro que ustedes lo van a poder ver, que es la clasificación, uso y los cuidados de enfermería en las soluciones parenterales. Están discriminadas por tipo, qué es tipo de la solución, cuáles son sus usos y las consideraciones de enfermería que se deben tener cuando nosotros administramos estas soluciones. Y por último vemos la administración de los diuréticos, que se utilizan para disminuir la presión arterial y los síntomas de la sobrecarga de los líquidos, como por ejemplo el edema. Hay muchas clasificaciones de diuréticos, y esto ustedes lo van a ver en farmacología. Lo que sí debemos saber que antes de administrar un diurético se debe evaluar la presión arterial, la frecuencia cardíaca, los niveles séricos de potasio y de sodio, el estado de hidratación, incluyendo el balance hídrico y la función renal. Todos los niveles de los electrolitos pueden disminuir en el paciente que toman diuréticos de ASA, ¿sí?, pero el potasio en particular tiene un alto riesgo de agotamiento debido a la rápida pérdida de agua que se produce cuando se administra el diurético. Junto con el agua se pierde potasio. Los que reciben diuréticos de ASA tienen alto riesgo también de deshidratación, porque funcionan en el asa de Henle, donde una gran cantidad de sodio y agua son reabsorbidos o eliminados por los túbulos renales. La furosemide, por ejemplo, que es uno de los diuréticos, puede agotar los niveles de potasio, lo que luego aumenta el riesgo de desarrollar toxicidad, por ejemplo, por la divosina, aquellos pacientes que lo toman. Acá está el plan de cuidado. También respecto en este plan de cuidado yo les puse los diuréticos de acuerdo a la clase de diuréticos, cuál es el nombre genérico,
consideraciones tienen que tener en la administración, cuál es el efecto terapéutico y algunos efectos adversos secundarios. Bueno, los cuidados de enfermería son importantes siempre, para eso nos preparamos, para eso nos estamos formando, y como una frase les dijo acá de Florence Nightingale, que la enfermería pone al paciente en las mejores condiciones para que la naturaleza pueda sanar las heridas. Así que bueno, ahora vamos a seguir encontrándonos en los siguientes capítulos con el resto de las clases que quedan de los desequilibrios, que como vimos nos queda el desequilibrio de los electrolitos, el desequilibrio ácido-base y la cetoacidosis.